Configuración electrónica. ¿Me pueden así, dos o tres palabras? Bien, mal, bien, buena onda. ¿Qué tal les fue con configuración electrónica? Traigo un poquito de eso. Y también traigo un poco de configuración electrónica en el sentido de pensar eh, cómo funciona este tema de grupo B de la tabla periódica. ¿Se acuerdan que es como que de manera cómplice dejé eso pegado en la clase pasada? Bueno, hoy traigo un poquitito eso también, ¿ok? Así que vamos con la presentación por acá. Esperen que tengo más de un monitor, tengo tres en realidad. Así que bueno, estoy tratando de ordenar. Ok. Eh, Creo que deben estar viendo la presentación del Power. Bueno, lo que les decía recién, la clase anterior, acordate, Niobe, que hicimos configuración electrónica. Fue un tema interesante. Lo que me importaba a mí en la clase pasada era esto de darles la herramienta para que ustedes puedan ir construyendo una configuración electrónica. ¿Cómo hacer la configuración electrónica de un elemento? Ese era el propósito. ¿De cara a qué? A mirar ahora la tabla periódica y cómo la tabla periódica me retroalimenta este ejercicio. Es decir, y muchas herramientas más que necesito que ustedes vayan consolidando para aumentar la confianza para el parcial. ¿De acuerdo? No subí ninguna práctica porque les pedí que, como práctica, tenían toda la tabla periódica para hacerlo. Así que no subí ejercicios. Inclusive en los ejercicios del libro figuran. ¿De acuerdo? Eh, es muy interesante. Mira, la pregunta de por qué un elemento quiere parecerse, lo generalicemos, al gas noble más próximo, tiene que ver porque el gas noble es la forma más estable que tiene un elemento en la naturaleza. Entonces, todos los elementos tratan en su configuración electrónica de ser lo más estables posible, ya sea ganando electrones o perdiendo electrones, que eso tiene que ver también un poco con eh, pensar por qué se forman los compuestos químicos, que es el tema que va a seguir después de esta clase. Compuestos químicos, reacciones químicas, formulación de Lewis. Bueno, hoy voy a dejar presentado un poquito de eso. Si sienten que voy muy rápido con la diapo, me dicen, pare, profe, volvamos. Eh, Mira, Luana, no sé hasta qué capítulo va. Estoy seguro que voy a alcanzar la meta de todo química inorgánica para la primera parcial. Estoy casi convencido de que voy a alcanzar la meta de todo química inorgánica hasta el parcial. ¿De acuerdo? Eh, Profe, una consulta. sí, ¿Usaremos todo el Word completo? sí, porque después vamos a usar, sí, 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 sin ninguna duda, pero no trates de comprarlo porque no existe, ¿de acuerdo? No, no existe para la venta. Está No, es para agotado. sacar fotocopia y no sabía si sacar copia completo o una parte. Pero mira, ¿no lo tenés en formato electrónico? Preguntarle a tus compañeros porque está en formato Eh, electrónico. Está en PDF. sí, pero se me hace más sencillo Ah, sí, tal tenerlo en cual. físico. Tal cual. Bueno, mira, a medida que vayamos avanzando, para el primer parcial garantizado, saca química inorgánica. ¿De acuerdo? Y ahí hacer la pausa porque empezamos a mezclar con Wolf, el Wolf, el Harper y el Feducci. Ahí empezamos a mezclar mucho los textos. ¿Está? Así que Ay, profe, gracias. en ese sentido anda con el material paso a paso. Pero bueno, sí, te va a ayudar muchísimo. Química inorgánica seguro. Bueno, entonces vamos con la presentación. Recuerden, acá les comparto. Es que, discúlpenme, porque sigo admitiendo alumnos que van llegando. Acá les comparto una tabla periódica general con el propósito de recordar, ¿no? Que la tabla periódica, bueno, no me voy a quedar atrapado en la historia, pero a medida que empezaron los investigadores a
descubrir los diferentes átomos. Me parece que está congelada la presentación. A ver, esperen, que voy a volver a compartir porque veo que está congelada. A medida que... Ténganme un poquito de paciencia. Voy a compartir la ventana otra vez. Vamos a ver. Me avisan si está congelada, por favor, chicos. ¿Ah? A ver, ¿corre ahí? Creo que sí. Ahí se ve, profe. Bueno, bárbaro. Pero para, quiero ver si corre las diapos, eso es lo que me preocupa. No, está congelada. Bueno, vamos a buscar otra forma de presentar. Me parece que ahí corre. Sí, ahí va. Ok. Bueno, me avisan si no corre la presentación, ¿sí? Si se congela. Creo que ahí está. Bueno, la tabla periódica. La idea es esto que les comentaba. De la tabla periódica tomar el enfoque de comprender su arquitectura, su estructura, y a partir de eso, qué información es la que me va a ir brindando, ¿de acuerdo? Entonces ustedes vean que en cada cuadradito, un repaso muy simple, en cada cuadradito que está representado en la tabla periódica se colocan los elementos, el número atómico, el número másico. Algunos escriben el número másico un poquito al costado, depende del tipo de tabla, pero básicamente es la información mínima que vos tenés en una tabla periódica. ¿Cómo se fue construyendo la tabla periódica? Y bueno, a medida que iban descubriendo los elementos, los iban organizando en función del número atómico. Bueno, esta tabla que les estoy mostrando, justo sucede que el número atómico está arriba. Entonces, iban construyendo así como, tal cual, como una tabla de Excel, celdas, casilleros, e iban colocando, a medida que descubrían los elementos, los distintos átomos ordenados por número atómico. Bueno, en el desarrollo de la química, evidentemente ese proceso involucró el hecho de que no conocían algunos elementos, entonces ese casillero quedaba vacío, hasta que se fue completando de a poco. Cuando empezaban a mirar los elementos, empezaron a indagar sobre los elementos, pudieron evidenciar que con una frecuencia específica o con un punto de corte específico, en esta secuencia, imaginemos lineal que ellos iban ordenando los elementos, se repetía nuevamente las propiedades químicas de los elementos y las características de los elementos. Entonces, se dieron cuenta que eso sucedía periódicamente, es decir, sistemáticamente se volvían a repetir las propiedades. Entonces ahí encontraron que en la zona de el helio, neón, argón, el elemento que seguía tenía las mismas propiedades que el que estaba acá adelante. E inclusive este punto de corte, donde luego se identificó y se reconocieron a los gases nobles, precisamente cada vez que aparecía en esa secuencia que armaban un átomo en su mayor, en su estado de configuración electrónica esperado, que eran elementos que no reaccionaban, generalmente eran gases, que por eso se los denominaron los gases nobles, porque eran nobles porque no reaccionaban con nada, empezaron a tener en cuenta que las propiedades o las características que eran generales para cada columna que se iba constituyendo a medida que cortaban y ponían debajo, de manera creciente, bueno, les dio lugar a denominarla la tabla periódica. ¿Por qué? Porque cada periodo volvían a repetirse las características. Entonces, así tomó esta configuración que tiene y lo que ven acá, que dice serie de los lantánidos y serie de los actínidos, esta es una serie, un conjunto de elementos que caben en el lantano y en el actinio precisamente, ¿de acuerdo? Es decir, que en el actinio cabe toda esta serie de elementos y que acá en el casillero del actínio caben toda esta serie de elementos.
Lo que pasa es que los últimos elementos de la tabla periódica son elementos de transición interna. Transición interna es decir, se modifican porque tienen propiedades radioactivas. Son elementos que van modificándose de una manera muy particular, que ya lo van a estudiar en la tabla de los radionucleidos cuando hagan la especialidad de oncología y radioterapia. ¿Sí? Hoy solamente de estos elementos no vamos a hacer configuración electrónica, pues son extremadamente complejos, y por esto, porque son elementos conocidos también como los elementos de transición interna. Bueno, ¿qué podemos destacar en la tabla? Lo que yo les comenté como introducción en la clase pasada, que las columnas se las denominaba grupos, ¿sí? Grupos, que los renglones que se muestran en la tabla periódica son los períodos, y que el número de esto, que sería el renglón del período, coincidía con el n, el número cuántico principal, es decir, el nivel energético en donde se estaban llenando los electrones, justamente en el último nivel, ¿sí? Entonces, eso nos permitía ir mapeando, así como un juego de los barquitos, ¿cierto? Si usáramos las coordenadas de la tabla, ir mapeando el elemento del que estábamos hablando. También se pudo evidenciar que, entre tantas otras cosas, desde el punto de vista de la configuración electrónica, se le denominó grupo A y grupos B, ya vamos a hablar de esto. Los grupos A del 1 al 2, y acá continúa la tabla del 3 hasta el 8A, y después en esta zona intermedia en ambos dos está la serie de el grupo B. Ustedes van a encontrar tablas periódicas, a ver si puedo mostrarle, acá está. Van a encontrar tablas periódicas como esta que les estoy mostrando ahora, en donde los grupos los referencian del 1 al 18, así, consecutivos, lineales. Bueno, ya les voy a mostrar alguna particularidad de qué tiene que ver este grupo 10, 11 y 12 cuando hable de la serie del grupo B, ¿de acuerdo? Entonces, alguna tabla referencian del 1 al 18, no está mal, en los grupos, pero nosotros nos vamos a quedar con este modelo, ¿sí? Si ustedes lo cuentan, son 18, es lo mismo, nada más que acá están caracterizados por grupos A y por grupos B. Recuerden que también vimos, cuando hacíamos configuración electrónica, que los elementos que estaban en esta zona, si ustedes hacían la configuración electrónica del calcio, del estroncio, del potasio, del berilio, si uno pensaba en el corazón de gas noble, era mucho más fácil que perdieran electrones para parecerse al gas noble anterior. O si estábamos hablando en el grupo 7, en el grupo 6, 7, era más fácil ganar electrones para parecerse al gas noble más próximo. Pero si mirábamos la configuración electrónica en la que trabajábamos, los que pertenecían al grupo 1 y 2A estaban colocando electrones en el orbital S. Entonces, a medida que vos vas haciendo configuración electrónica, ya vas en el parcial mapeando si estás bien ubicado respecto de lo que la tabla de la configuración electrónica te dice, ¿no? Entonces, si estabas llenando electrones, ya tu último electrón que estabas colocando en esa configuración electrónica caía en el S, simplemente vos ya sabías que estaba. Si era un electrón, 1S, estás hablando de hidrógeno, o si tenías electrón en el 4S, estabas hablando del potasio, o si tenías 2 electrones en el nivel 5S, estabas hablando del estroncio, o del bario, o del radio, ¿no? Entonces, tus electrones están cayendo en el S. Pero si los electrones caen en el subnivel de los orbitales P, bueno, vas a encontrar a tus elementos con el que estás trabajando en esta región de la tabla, desde el grupo 3 hasta el grupo 8A. En esa zona de la tabla los vas a estar encontrando. Entonces, esa es la característica de esta zona.
tus últimos electrones los estás colocando en el subnivel P, ¿de acuerdo? Y el número de ese subnivel que va a ser, y va a ser el número del periodo, ¿de acuerdo? Por otra parte, si ustedes hicieron alguna configuración como el níquel, el cobalto, el zinc, la plata, se encontraron con el desafío de que caen en la zona de los grupos B, pero lo especial y lo característico de que los elementos que caen en esa zona del grupo B es que están llenando electrones en el orbital D. Y acá es donde empezaba a jugar esto de las reglas de las diagonales, ¿sí? Fíjate qué interesante lo que preguntabas, Matías. Si hay elementos que tienen subnivel F en la zona del grupo B. Claro que sí, porque fíjate, lo que yo dije de los lantánidos y los actínidos, estos elementos, acá entre el hafnio y el lantano entran toda esta serie de elementos que están llenando los orbitales F, ¿de acuerdo? Entonces, a continuación del lantanio y el actinio, aparecen los elementos que están llenando electrones en el subnivel F. Por lo tanto, la serie B corresponde a elementos que llenan en el subnivel D y en el subnivel F. Entonces, por una cuestión de organización de la tabla, lo cortan y lo extraen porque si no se hace demasiado larga. Pero la zona B se caracteriza por eso. Entonces, en función de esta matriz que ustedes van haciendo con la regla de las diagonales, ya van a ir mirando, ya les voy a preparar unas diapositivas para eso, van a ir mirando cómo la configuración electrónica te ayuda a posicionarte. Entonces, fíjense esta tabla, siempre que puedo trato de sacar todos los materiales del Wolf, que sería el libro raíz o el texto matriz mínimo, el más chiquitito en contenidos, que a vos te permite alcanzar, aprobar el examen parcial. Pero por favor no se queden ahí, abran el juego y tomen el resto de los textos del el programa. Entonces, fíjense, repaso, 1 y 2A, fíjense lo que dice acá, número de electrones externos. Externos se refiere al último nivel, ¿de acuerdo? Es decir, a los que vos vas colocando para el periodo correspondiente. Entonces, si tenés un electrón en el último nivel, estás llenando S1, S2, 3 electrones, 4, fíjense que en el nivel, esto es lo que me importa. Ustedes, si están hablando en la zona del P, por ejemplo, el azufre, que está en el grupo 6A, los electrones que van a contar van a ser todos los que se están llenando en el subnivel P más en el S de ese nivel energético. Es decir, suman los electrones del 3S y del 3P. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que te muestra la tabla. Si vos tenés 3 electrones en el último nivel, son 2 del S más un electrón que está cayendo en el subnivel P. Y así sucesivamente hasta que llegas al gas noble. 8 electrones. Serían, recuerden que se va llenando de forma creciente, serían 2 electrones que ocuparon el camino probable del subnivel S, de la órbita S, y los 6 electrones que aceptan los P, ¿de acuerdo? Los subniveles P. Entonces acá tenés 8 electrones. Esta sería la configuración del gas noble. Esta manera de representarlo, la que les estoy compartiendo ahora, es lo que ustedes conocen, aquellos que han cursado química en algún momento, o bueno, hoy lo van a incorporar, la formulación de Lewis. La formulación de Lewis también se la conoce como la formulación de puntos. Esta formulación de Lewis trata de referenciar o demostrar con puntos cuáles son los electrones que están en el último nivel. ¿De acuerdo? Entonces, acá están todos los que tienen un electrón, 2, 3, 4, y así trata de mostrar la cantidad de electrones que están en el último nivel. Estos electrones del último nivel son aquellos que van a estar disponibles para conformar lo que ustedes en algún momento escucharon en el secundario,
la valencia, los electrones de valencia, ¿de acuerdo? Que de una manera un poquitito más precisa se dice los electrones que conforman el estado de oxidación de los elementos. Entonces, estos electrones son los que se van a combinar de alguna manera para formar los enlaces químicos, que es una teoría que vamos a trabajar particularmente en ese sentido. Pero esta X con los puntitos alrededor trata de representar que cualquier elemento general, cualquiera de estos en la tabla periódica, vos le podés hacer una referencia de la cantidad de electrones que tiene en el último nivel de energía. Entonces, cuando ustedes lean formulación de puntos o formulación de Lewis o estructura de Lewis, es la representación de puntos de los electrones del último nivel. Que, bueno, ya vamos a analizar un par de esos electrones en un compuesto químico, en una molécula, representan un enlace que es una rayita. Y esa rayita representa la composición de dos electrones. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, vayamos tomando los conceptos de tabla periódica, ¿sí? Bueno, acá quería mostrarles en esta tabla realmente no sé si se corta. Tenés como usuario admin, no sé cuál es tu nombre, pero eh, por ahí, bueno, si corta un poquito internet, es una dificultad que me parece que casi no podemos manejar, ¿no? Esta tabla que les muestro acá, me gustó porque es muy agradable a la vista. Acá está la fuente, ¿sí? La pueden descargar ustedes de internet. Es de la Comisión Nacional de Energía Atómica. La googlean y en imágenes la buscan. Nada, es un poco muy simpática al ojo porque con pequeños iconos te va mostrando cuál es el rol que desempeñan en la biología, en los seres humanos o en la naturaleza, los distintos elementos. ¿Viste? Por ejemplo, calcio en el hueso. Bueno, está muy bonita. La cruz es en medicina, por ejemplo, el bario. El bario se usa como una solución de contraste para hacer el estudio de el tránsito gastrointestinal. ¿Viste? Cuando te sacan una placa radiográfica de el tubo digestivo y te hacen tomar un líquido blanco. Bueno, precisamente ese líquido blanco tiene bario porque eh, el bario es radio opaco, es decir, es opaco a los rayos X. Entonces, con eso te hace de medicina el estudio del tránsito gastroduodeno intestinal. Te hacen tomar el líquido y te van con radiografías con placas, van mirando cómo transita la solución de contraste, ¿de acuerdo? Fíjate vos, los que salen con símbolo nuclear quiere decir que son de una manera u otra, son todos radioactivos, ¿de acuerdo? Emiten radiación. Y algunos de ellos te ponen el icono, fíjate, por ejemplo, acá hay uno que tenés el icono de radioactivo y con una crucecita, bueno, porque se utiliza para radioterapia, ¿no? El tratamiento del cáncer. Fíjate, el radio tiene el símbolo de radioactividad y la crucecita en medicina. Bueno, es muy interesante verlo, el tecnesio también. Bueno, es muy simpática. Esto pretendo que lo vean para que ustedes vayan haciendo una adecuación de lo que nosotros le llamamos los elementos de la vida. ¿Qué es la radioactividad? La radioactividad es una manera que tienen los elementos de liberar energía. Algunos lo hacen de forma espontánea y otros lo hacen como consecuencia de algún fenómeno de oxidación. Por ejemplo, existen distintos tipos de radiaciones que liberan los elementos. Los que se van a utilizar para los rayos X es una categoría, rayos alfa, radiación gamma, radiación beta, tienen distinto nivel de penetrancia y muchas de estas radiaciones pueden ser o no sostenidas, controladas o contenidas con elementos muy pesados como el plomo, por ejemplo. Entonces viste que cuando uno va a
hacerse una placa radiográfica, cierran la puerta, tocan una alarma, las mujeres embarazadas no pueden exponerse al rayo X. ¿Por qué? Porque estas radiaciones provocan alteraciones en el núcleo, en el genoma, y pueden provocar mutaciones. Bueno, con la radioterapia se busca precisamente provocar la muerte de células cancerígenas, entre tantos otros objetivos, ¿no? Hay algunos elementos que son radioactivos, emiten radiación, algunos isótopos, ya se los comenté, como por ejemplo un isótopo del yodo, que se utiliza para el estudio de el funcionamiento de la glándula tiroides. ¿Por qué? Porque el yodo forma parte de las hormonas tiroideas. Y fíjense que en esta tabla está muy bonito porque acá muestra en el casillero 57 al 71 y directamente te trae con esta referencia a los elementos que están insertados acá. Estos son los elementos lantáneos y actíneos que están llenando el subnivel F, ¿de acuerdo? Sí, no solamente por el tipo de onda, sino por el tipo de penetrancia. Bueno, es una materia especial. Es una materia especial que no quiero que quedemos atrapados en eso. Si quieren, después lo charlamos de una manera más informal. Pero si la pueden mirar a la tabla, es una recomendación. Me gusta que lo puedan hacer y bueno, te ayuda a decir, sí, esto está en la naturaleza, esto lo voy a ver mucho en medicina, esto está en los alimentos. Bueno, es muy bonita, me pareció muy, muy simpática esta tabla. Vamos a pasar ahora a una diapositiva en donde pretendo ir mirando esto que yo les decía, ¿no? La configuración electrónica y cómo encontrarme con la tabla. Así que les pido que ustedes, si tienen una tabla periódica, la que tienen ahí en casa, la propia, ténganla abierta y vamos juntos mirando e imaginando que hacemos la configuración electrónica de estos elementos. Fíjense lo que yo coloqué acá. ¿Cómo conocer la ubicación de los elementos de la tabla periódica sin quedar atrapado en el intento de memorizarlo? Y tiene que ver esto que yo les decía de rescatar el nivel y la cantidad de electrones que vos estás llenando. Fíjense, si miramos un elemento como por ejemplo el cloro, que tiene un número atómico 17, si ustedes hicieron la configuración, yo los aliento a que sigan haciendo configuración electrónica y que vayan practicando esto. Fíjense que tiene 17 electrones, ¿por qué? Porque van a caber de la siguiente manera, ¿no? 1s2, 2s2, 2p6. Acá es el corazón del primer gas noble, ¿ok? Que tienen ellos. 3s2, 3p5. Fíjense, si yo tuviera que pensar ya dónde lo voy a buscar este elemento en la tabla periódica, lo tengo que encontrar en el periodo 3, porque 3 es el último nivel donde está llenando los electrones. ¿Y en qué grupo? Y yo ya sé que estoy metiendo electrones en el P, por lo tanto, pertenece a la serie del grupo A. A la derecha de la tabla, porque en esa zona se ubican los elementos que están colocando electrones en el subnivel P. Bien, ¿qué grupo? Y en el grupo 7A. ¿Por qué? Porque 5 más 2 son 7 electrones. En el último nivel está colocando, tiene 7 electrones. Si yo hiciera la representación de la formulación de Lewis o de punto, yo tendría que dibujar 7 puntitos alrededor, que estos van a ser los electrones que van a conformar la valencia del elemento. Y por ahí les agrego, creo que se los comenté en algún momento, que cuando yo recuerdo o trato de recordar las valencias, ¿no? Y por ahí los alumnos me preguntan, profe, ¿qué valencia tiene el cloro, el bromo? Y bueno, yo automáticamente digo 1, 3, más 1, menos 1, más 3, más 5, más 7. Y me dicen, profe, ¿cuánto sabe usted? ¿Cómo hace para acordarse todo de memoria? Y no, chicos, en realidad, más allá de la práctica por los años, en realidad esa respuesta casi intuitiva se convirtió en este proceso, comprender dónde están las cosas en la tabla. Si yo te digo que tiene 7 electrones, son los del último nivel, son los que van a formar la valencia, obviamente la mayor combinación probable de electrones van a ser 7. Entonces la valencia mayor va a ser 7. Después todas las otras son las de uso más frecuente. ¿De acuerdo?
Entonces, menos 1, más 1, más 3, más 5, más 7. ¿Y por qué más? Y porque son presentaciones del átomo en donde está perdiendo electrones. Recuerden que cuando vos perdés electrones, queda como un elemento o un ion positivo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el núcleo no cambia la composición de los protones, que es el positivo, y es tantos positivos como electrones tiene. Entonces, si yo retiro electrones, obviamente va a quedar como un elemento positivo. Si yo agrego electrones, va a ir quedando como elementos negativos. Aparece una pregunta de Juan Bautista bastante interesante. Vos sabés que el grupo es como que te ayuda. Fíjense en la tabla periódica, mirá. Si vos, vamos a una tabla simple, fíjate. Si yo pienso cuáles son las valencias de los elementos que están en el grupo 7, bueno, si yo miro la configuración electrónica, el flúor es bastante particular, ya lo van a ver ahí, pero por otra propiedad que voy a ir comentándoles enseguida, el flúor es un elemento que también va a tener, como todo el grupo, menos 1, más 1, más 3, más 5, más 7. Si ustedes me dicen, profe, y la serie del oxígeno, el azufre, el selenio y el teluro, listo, ningún problema. El oxígeno, la más frecuente es 2. Sin ninguna duda tiene 6 electrones en el nivel más externo, pero lo más frecuente para el oxígeno es 2. Pero si yo pienso en el azufre, el selenio y el teluro, yo te voy a decir que tiene menos 2, más 2, más 4, más 6. El nitrógeno, siempre la máxima va a ser la del grupo, porque no puede tener para compartir más electrones que el número de grupo, ¿sí? Porque el grupo te está mostrando cuántos electrones hay en el último nivel. Fíjate, nitrógeno, fósforo, 3 y 5, nitrógeno, fósforo, acérico y antimonio, y bismuto, 3 y 5, carbono, 4, al igual que el silicio, el germanio, el estroncio, 2 y 4, y el plomo. O sea, fíjense en el boro, el aluminio, el galio, el índigo, el titanio, 3. Uno puede ir estudiando las valencias mirando esta matriz de la tabla periódica. Todos los elementos del grupo 1 van a tener 1 y del grupo 2 van a tener valencia o estado de oxidación 2. Positiva, ¿por qué? Y porque les conviene perder electrones y por acá, un poquito a la derecha, les va a convenir ganar electrones. Ya lo vamos a ver, tiene que ver con las propiedades periódicas. Entonces, sigamos con este ejercicio. Si ustedes ven la tabla periódica, vayan al periodo 3, grupo 7, y van a encontrar el cloro. Acá se los dejo bien especificado, lo que acabo de decir. Periodo es el nivel, esto el número 3, el más grande, el número más grande es el periodo, y el grupo es la cantidad de electrones totales que están en ese periodo. ¿De acuerdo? Acá se lo he colocado en texto. Bien, ¿qué pasa con grupo A y grupo B? Esto depende de cuál es el último nivel energético en el cual está llenando electrones. Claro, Luna. Luna Verón, no sé el nombre de pila. Bueno, Luna puede ser. Fíjate que en la serie A del grupo A, la máxima valencia va a estar dado por el número del grupo. ¿Está? Bueno, vayamos a una cosa un poquito más compleja, que yo quería que ustedes lleguen en el desafío de hacer la práctica, practicar y practicar y encontrarse con elementos de la tabla periódica que caen en la zona D. Entonces, yo tomé en esta diapositiva que les comparto un elemento, el elemento 23. Traten de no tratar de ver qué elemento es. Tratemos de razonar todo lo que yo les dije. Miren lo que coloqué acá. El último nivel es el que va a estar dado por los electrones que están representados en estas categorías. Fíjense, acá en estos elementos se aplica la regla de las diagonales. Es cuando la regla de las diagonales te obliga a estar colocando electrones en un nivel distinto de que vos pensás que sigue, ¿sí? Por eso es que tienen que aprender a construir la regla de las diagonales.
para no caer en la trampa de hacer una configuración electrónica secuencial, lineal, y no les va a coincidir nunca con la tabla. Porque cuando vos estás trabajando en la zona del grupo B, precisamente la regla de las diagonales es la que te permite caracterizar y darte cuenta que dónde estás, en qué región estás. Miren, vamos con el elemento Z de número atómico 23, que en este caso es el vanadio. Ustedes ya vayan como así como la guerra de los barquitos, ¿ok? Ustedes cuando vayan haciendo la configuración electrónica van a ir llenando 1s2, después va a seguir el nivel 2 y vas a colocar electrones en el S2, en el 2p6, después vas a seguir con el nivel 3, 3s2, 3p6, y fíjense lo que va a pasar. Por la regla de las diagonales, vas a tener que colocar 2 electrones en 4s, 4s2, y después vas a seguir llenando, porque te sobran todavía, dispones de electrones, en el subnivel 3D. Bueno, bárbaro. Primer concepto que traigo a mi mente, estoy colocando, estoy completando un subnivel D con electrones. Entonces ya automáticamente pensás que este elemento cae en la zona B de la tabla periódica. ¿Por qué? Y porque les dije recién esquemáticamente que en la tabla periódica, siempre que estés llenando orbitales en D o en F, estás en el área de los grupos B. Entonces ya mentalmente te vas a esta zona, ¿no? Miren qué interesante. Acá está el elemento número 23, que es el vanadio. Ya van a ver, pertenece al grupo 5B. ¿Cómo vamos a identificar eso? Fíjate. Entonces, fíjense que los últimos electrones que está llenando, los últimos electrones, por una parte, sabemos que está llenando un orbital D que todavía está incompleto, que pertenece al 3D, pero el hecho de que sea D ya me dice estoy en la zona B de la tabla periódica, B. Pero, ¿qué grupo? Y acá el grupo resulta de la suma del último nivel más los electrones que estás llenando. Mirá, este elemento va a pertenecer al periodo 4, porque el número cuántico principal más alto que vos ves acá es el 4. Vayan mirando en la tabla. Periodo 4, el periodo es el renglón de la tabla periódica. Periodo 4, ¿qué grupo ve? ¿Cuál grupo? Y es el grupo 5. Es los electrones del último nivel más el que se está completando. 5B. Volvamos. Periodo 4, vamos acá, periodo 4, grupo 5B. ¿Está? Periodo 4, grupo 5B. Estos elementos, por el modo en que van a ir llenando los electrones, con esa mirada ustedes van a identificar que pertenecen al grupo 8B. ¿Qué pasa con el 1 y el 2B? Bueno, el 1 y el 2B, la sumatoria te da 11 y 12 electrones. Pero como no pueden existir 11 o 12 electrones, se simplifica a 1 y 2B. Entonces, esto sale de la práctica de la configuración electrónica. Yo los invito, por favor, a que vuelvan a hacerlo ahora ya con la confianza de esta matriz que le voy agregando de pistas. Fíjense que esta numeración de elementos es la sumatoria total de electrones. Fíjate vos que en el vanadio, que tenía 5, cae en la fila 5. El que sigue van a encontrar 6. Y fíjense, estos otros elementos, por una cuestión de configuración, de reacomodación electrónica, porque recuerden que los orbitales están superpuestos, por reacomodación, estos elementos que están en el 8, en el 9 y en el 10, quedan todos con una configuración acomodada, porque los electrones tienen ahí una zona muy superpuesta de orbitales,
van a quedar caracterizados como grupo 8B. Pero fíjense que el cobre, el zinc, la plata, el cadmio, el oro, el mercurio, son elementos que van a tener una sumatoria total de electrones entre el último nivel energético más los que se están completando anteriores de 11 o 12 electrones. Entonces, si ven esta tabla, bueno, esto le está dando la pista de cuántos electrones se están completando entre el último nivel energético y los que están todavía completándose de la regla de las diagonales. Esto, chicos, resulta de la práctica. Por favor, deben practicar configuración electrónica y someterse a este desafío, a poder identificar periodo último nivel energético. El grupo va a ser la sumatoria de los electrones que se están llenando entre el último nivel más los electrones que están completando los subniveles anteriores. Entonces, periodo 4, grupo 5. Esto quedó claro. Esto, chicos, el único modo de revisarlo y verlo y enfrentarse a esto es haciendo la configuración electrónica, tocando así de una manera muy formal la tabla del lado derecho, la regla de las diagonales y en tu papelito haciendo el desafío. Lo completás tal cual, la regla de las diagonales, pero no pierdas nunca de vista. Vuelvo a insistir, el periodo es el nivel energético, el número mayor, ¿de acuerdo? El mayor ese es el periodo. Y el grupo va a ser la sumatoria de los electrones entre ese periodo más los que se están completando. ¿Ok? Bueno, lo que traté de poner acá ahora, que también les comenté en la clase pasada, es qué pasa con los iones o la configuración de del formato del corazón de gas noble. Y tenía que ver con esto, chicos. Recuerden que cuando el sodio pierde un electrón, se convierte en un ion positivo. Y acá les he mostrado qué le pasa a la configuración del sodio. Esta es la configuración electrónica del sodio. Elemento, fíjense, el elemento va a ser un elemento que está ubicado en el periodo 3, grupo 1A. ¿Por qué? Y porque tiene un electrón en el último nivel energético, que es el 3, y pertenece a la serie A porque está colocando electrones en el orbital S. ¿De acuerdo? Por eso yo sé que está en ese lugar. Cuando este átomo pierde el electrón, recuerden que un átomo por naturaleza es neutro, cuando pierde el electrón se convierte en un ion positivo. ¿Y qué es lo que perdió? Y perdió el electrón que tiene disponible en su último nivel, en el nivel 3. Entonces su configuración electrónica le queda como la del gas noble más próximo. ¿Está? Queda como si él fuera el elemento, sumemos, 10 de la tabla periódica. ¿De acuerdo? Miren, en el periodo anterior, el elemento del grupo 8A es el gas noble que contiene en la estructura de la configuración electrónica. ¿Qué pasa con el aluminio si tiene un comportamiento iónico de aluminio 3 positivo? Bueno, si ustedes hacen la configuración electrónica del aluminio, al aluminio lo van a encontrar en el periodo 3, vean, sigan la tabla periódica que tienen ahí en el escritorio, periodo 3, grupo 3A. ¿De dónde saco yo esto? Y yo sumo los 2 electrones más el electrón que está en el P del último nivel energético. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos electrones tiene él para poder combinarse con otro elemento, perdón? Y bueno, tiene 3 electrones. Entonces, el elemento aluminio, cuando se acciona, se convierte en un ion 3 positivo. Y acá les he traído, también en esta diapositiva, algunos les dicen slide, pero a mí el slide era cuando no existía tanto el PowerPoint y los proyectores.
Los slides eran esas filminas transparentes que algunos profesores de mi edad todavía tienen y que se ven con el retroproyector, ¿no? Ese cajón con una luz y una lupa. Bueno, eso era en la época de hace un montón de tiempo, que eso se abandonó. Pero bueno, en esta presentación, en esta imagen que les traigo ahora, he tratado de mostrarles de qué forma los elementos, cuando se convierten en iones, fíjense, eh, toman la configuración del gas noble más próximo. El oxígeno, la valencia más frecuente es -2. ¿Por qué? Porque él se parece al neón. En el nitrógeno, entre tantas valencias, si bien está en el grupo 5, una de sus valencias es -3, y cuando es así, -3 se parece al gas noble anterior al neón. ¿Qué le pasa a los elementos? Y bueno, estos elementos forman, cuando asumen una carga eléctrica formal, fíjense, un elemento que es neutro, si pierde el electrón, recuerden que cuando uno coloca más o menos, va a depender si pierde o gana, ¿sí? Si colocas más del lado izquierdo, o sea, acá más un electrón, siempre del lado izquierdo de la flecha es ganás, del lado derecho de la flecha es perdés. Cuando hablamos de reacción, es reactivos del lado izquierdo, productos del lado derecho. Esto es una matriz que ustedes siempre la piensan de esta manera. Entonces, cuando un elemento se convierte en un catión, recuerden que el cátodo es en una cuba electroforética, el ánodo y el cátodo son el polo negativo y el polo positivo, ¿sí? El cátodo es el polo negativo y el ánodo es el polo positivo. Entonces, catión, recuerden este sufijo, cuando las palabras terminan en ion, ion, creo que, puedo equivocarme, les pido disculpas si así es, proviene del griego, significa caminante o que se mueve hacia, ¿no? Entonces, catión se mueve hacia el cátodo, se mueve hacia el polo eléctrico negativo. Por lo tanto, si va hacia el polo eléctrico negativo, ustedes deben entender que están hablando de una partícula positiva. Entonces, los cationes son los iones positivos y los aniones se mueven hacia el ánodo, hacia el polo eléctrico positivo. Por lo tanto, son de carga opuesta, ellos son negativos. Entonces acá está catión y anión. El anión gana electrones. Esto es lo que trata de mostrar esta representación. ¿De acuerdo? Acá está escrito también, ya con elementos específicos. El bario se convierte en un ion positivo perdiendo 2 electrones. El calcio también. El bromo, si pierde un electrón, se convierte en un ion negativo, ¿sí? Entonces recuerden esta palabra de cation y aniones, ¿de acuerdo? Bueno, trato de representar esto, lo tienen en Wolf. Las propiedades periódicas, y con esto ya vamos a ir terminando. Como yo les comenté que la tabla la iban volviendo a armar, cuando vos la vas armando a la tabla periódica, yo les decía que los grupos compartían propiedades. Y entre tantas cosas, esta está bonita, se comparten estas propiedades. Existen estas propiedades en la serie de los elementos de la tabla periódica. Recuerden que en esta región se están llenando orbitales S, acá los D y los F, en esta región los orbitales P. Pero fíjense que aparece lo que se denominan las propiedades periódicas, que son la energía de ionización, la electronegatividad, la afinidad electrónica, el radio atómico. Esta diapositiva que les estoy compartiendo, que muestra cómo se distribuyen y cómo aumenta las propiedades periódicas. Por favor, esto lo tienen que revisar con mucho detalle cuando estudien, porque precisamente muchas de las preguntas del parcial tienen que ver con esto.
qué elemento tiene mayor electronegatividad, cuál elemento es más electropositivo, qué elemento justifica que gane electrones y por qué. Y tiene que ver precisamente esas preguntas con la forma en la que se distribuyen o que aumentan o disminuyen las propiedades periódicas. ¿Pero qué son estas propiedades periódicas? Si quieren, chicos, después se los paso como un PDF para que no necesariamente queden atrapados en el video, ¿sí? No hay secretos en esto que les estoy compartiendo, así que no se preocupen en ese sentido, no hay problema. Fíjense, el radio atómico, por definición, lo sacan del libro, ¿sí? Pero yo he tratado de traerles una imagen mucho más gráfica. El radio atómico es la distancia que existe entre el centro del núcleo y el electrón más alejado de este átomo. ¿Está? Eso es por definición. Y se va a caracterizar porque el radio atómico tiene este comportamiento. Disminuye de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Pero ustedes se preguntan, pero a ver, no, pare, profe. Si los elementos aumentan en tamaño y en número atómico hacia la derecha, ¿por qué el radio del átomo tiene este comportamiento? ¿Por qué es cada vez menor hacia la izquierda y hacia abajo? Y bueno, ¿por qué sucede? Porque existe un fenómeno de zona. Al ser más grande hay más fuerzas de atracción, hay más superposiciones de orbitales. Entonces, si vos pudieras medir, estrictamente vas a encontrar que para el mismo periodo es más chico hacia la izquierda que los elementos que están hacia la derecha. Para el mismo periodo. Pero si lo miraras por grupo, vas a encontrar que el radio atómico aumenta hacia abajo, pero en el periodo aumenta hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este lugar hay fenómenos de atracción que hacen que tengan un radio atómico diferente. Entonces, cuidado. En el periodo, el radio atómico se comporta de esta manera. Aumenta hacia la izquierda y en el grupo aumenta hacia abajo. En el grupo. ¿Está? Vamos a otra propiedad, que es el radio iónico. ¿Qué le pasa a un átomo cuando gana o pierde un electrón? Es decir, se convierte en un ion. Bueno, los iones positivos, como dice acá, son siempre menores los radios que los átomos neutros que le dan origen. Entonces, cuando el ion es positivo, es un catión, el radio desde el centro del núcleo hacia el último electrón, bueno, es más chiquito el radio iónico, ¿sí? Y al revés, cuando son aniones, tienen este otro comportamiento, ¿de acuerdo? Entonces esto lo revisan, lo miran en la tabla, lo leen, lo vuelven a pensar, y ustedes vayan teniendo en cuenta que qué le va pasando al átomo. Está o perdiendo un electrón o está ganando un electrón. Y eso va a depender de que sea un anión o un catión. ¿Qué pasa con la energía de ionización? ¿Qué es la energía de ionización? Que también se lo conoce como potencial de ionización. Es la energía, esto es una definición que la tienen que estudiar, es una energía de ionización, es la energía de un átomo necesaria para arrancar un electrón de mayor energía de un átomo gaseoso. Este átomo se convierte, cuando sucede este fenómeno, en un catión. Estamos hablando de un fenómeno de energía. La energía suficiente y necesaria para convertirlo al elemento en un ion, ¿sí? Energía de ionización. Tiene el comportamiento que se describe acá, que está representado en este esquema de la tabla periódica. La energía de ionización crece hacia la derecha en los periodos y disminuye hacia arriba, o sea, perdón, aumenta hacia arriba en la tabla periódica, en el grupo. Recuerden cómo se comporta en el periodo y cómo se comporta en el grupo, ¿de acuerdo? Entonces, la energía de ionización es otra de las propiedades que ustedes tienen que revisar, por favor, en los contenidos teóricos e ir dibujando. Como yo les decía, agarren una tabla en blanco, vacía, y van haciendo las rayitas hasta que
se acostumbren a esta asociación y no estudiarlo de memoria. No estudiarlo de memoria. Hacer que la tabla y la imagen de la tabla en tu mente te permita recordarlo. ¿Y cómo lo vas a hacer eso? Y porque elegís un color para hablar de energía de ionización. Entonces vos escribís energía de ionización con un color y las flechas las haces 1000 veces sobre una hoja hasta que tu mente se acostumbra y esa imagen está ya pegada en tu razonamiento, en tu forma de ver la tabla periódica. Yo les voy a pasar el PDF de estos Power, si no hay problema, ¿sí? Entonces recuerden que aumenta hacia la derecha y sube por el grupo. Después existe otra propiedad que es la afinidad electrónica. Lean la definición. La afinidad electrónica es la energía liberada cuando un átomo en el estado gaseoso capta un electrón, formándose entonces un ion negativo, es decir, un anión. Cuando un átomo capta un electrón y libera energía, esa se llama afinidad electrónica. Que en realidad, si ustedes lo piensan, es como una medida de la fuerza con la cual el electrón, el átomo atrapa un electrón, ¿no? Eso es la afinidad electrónica, mirándolo de manera inversa. Entonces, fíjense cuál es el comportamiento de la afinidad electrónica. Y no caer en la trampa de confundirse en la definición, ¿sí? Cuidado con la definición de la ionización para obtener un catión y afinidad electrónica para obtener un anión, ¿sí? Son energías que hacen falta o energías que se pierden, se liberan. Por otra parte, acá tenemos entonces un resumen del radio atómico que aumenta en el periodo desde la derecha hacia la izquierda y en el grupo desde arriba hacia abajo. La energía de ionización que aumenta en el periodo de izquierda a derecha y en el grupo desde abajo hacia arriba. La afinidad electrónica que tiene el mismo comportamiento, pero recuerden que el concepto es distinto. Uno es para obtener un ion positivo y otro es para obtener iones negativos, ¿sí? Y la electronegatividad, que aumenta en el grupo desde abajo hacia arriba y en el periodo de izquierda a la derecha. Tengo planificado finalizar acá.